A pesar de su denominación de pequeño cerebro en español o petit cerveau en francés, el cerebelo contiene alrededor del 80% de las neuronas del sistema nervioso central. Filogénicamente está presente en todos los animales con cerebro y con médula espinal, y su desarrollo coincidió con la aparición del laberinto vestibular. Como la evolución pues trajo consigo el desarrollo de la locomoción cuadrúpeda, los lóbulos anteriores adquirieron numerosas conexiones con la médula espinal. Luego, la evolución trajo consigo también la postura erguida, así como un rango completo nuevo de movimientos y habilidades físicas que obligaron al cerebelo a desarrollar los hemisferios cerebelosos. En la clase de hoy, chicos, hablaremos sobre la neuroanatomía del cerebelo. Muy bien, pues chicos, el cerebelo es un órgano impar, es un órgano central y simétrico que pesa aproximadamente 140 gramos y tiene unas dimensiones aproximadas entre 8 a 10 centímetros de diámetro transversal y 6 centímetros de diámetro anteroposterior. El cerebelo, pues como ustedes pueden observar en esta imagen de acá, se encuentra ubicada en la fosa craneal posterior, justo por debajo del tentorio. De hecho, para poder observarlo, hay que cortar el tentorio y de esta manera podremos observar al cerebelo desde su cara superior. Podemos observar también pues, que el cerebelo acá se encuentra descansando sobre las fosas occipitales, específicamente en las occipitales inferiores, también denominadas como fosas cerebelosas, justo por detrás del tronco encefálico, al cual se encuentra unido gracias a estas estructuras en forma de pilares que corresponden a los pedúnculos cerebelosos, que unen el cerebelo al resto del sistema nervioso central. Ahora bien, vamos a hablar primero de la división. Al cerebelo pues se lo puede dividir de múltiples maneras. Hay divisiones anatómicas, clínico-funcionales y divisiones filogénicas. La primera y la más sencilla es la división anatómica, ya que al cerebelo pues lo podemos dividir en lóbulos. Vamos a tener nosotros un lóbulo anterior aquí señalado de color rojo, un lóbulo posterior señalado de color verde y tenemos un lóbulo flóculo nodular señalado acá de color azul. Cada uno de estos lóbulos van a estar separados por fisuras, de las cuales más adelante vamos a estar hablando. Luego tenemos una división funcional, la cual sigue la disposición de las proyecciones de la corteza cerebral a los núcleos más profundos del cerebelo, y este se lo puede dividir en tres zonas. Tenemos primero un espinocerebelo, que está representado acá de color rosado más o menos. Este espinocerebelo pues corresponde a la mitad superior del cerebelo y va a estar formado tanto por el vermis como también por su lóbulo anterior y los núcleos globoso y emboliforme. Este espinocerebelo pues posee múltiples proyecciones espinocerebelosas que van a estar implicadas en el control de la postura y de la marcha, por lo que una lesión a nivel del espinocerebelo va a provocar la clásica marcha atáxica, que es la falta de coordinación en la realización de movimientos voluntarios, como por ejemplo el caminar. Luego nosotros tenemos a la segunda división, conocida como el cerebelo-cerebelo o pontocerebelo. Este cerebelo pues corresponde al lóbulo posterior y también a los hemisferios cerebelosos y también al núcleo dentado, representado acá de color verde. Entre ambas zonas, entre el espinocerebelo y en el cerebelo-cerebelo, tenemos el último lóbulo funcional, el más pequeño, que corresponde al vestíbulo-cerebelo. Y de hecho también es el más primitivo y es el que está presente en gran cantidad de animales, ya que el cerebelo en todos los animales no posee esta forma. De hecho, los hemisferios cerebelosos fueron desarrollándose gracias a la bipedestación que nosotros adoptamos y a toda esa extensión sostenida y coordinada que debemos de tener para poder caminar sobre dos pies. Así que el vestíbulo cerebelo es la porción más antigua del cerebelo y que va a estar formado por el lóbulo flóculo nodular y también por el núcleo del fastigio. ¿Sí? Este vestíbulo cerebelo, pues como su nombre nos indica, posee múltiples conexiones con los núcleos vestibulares y también con los centros de la mirada del tronco encefálico. Todas estas conexiones que posee el cerebelo son muy importantes porque de acuerdo a dónde se encuentre el sitio de la lesión van a ser las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente. Y por último, tenemos una tercera clasificación que es la clasificación filogénica, que existe pues un arquicerebelo, que es la parte más antigua y que corresponde al lóbulo flóculo nodular,
con una pequeña porción del vermis. Luego tenemos al paleocerebelo, que está integrado por el lóbulo anterior y una pequeña porción del lóbulo posterior. Y por último tenemos un neocerebelo, que es la porción más moderna y más desarrollada del cerebelo, que va a estar conformada por los hemisferios cerebelosos del lóbulo posterior. Existe, por ejemplo, también otra división del cerebelo, que es una combinación entre la parte anatómica y fisiológica, que divide el cerebelo en tres franjas longitudinales. Tenemos una porción vermiana, una porción paravermiana y finalmente una porción que corresponde a los hemisferios cerebelosos. Dicha esta clasificación, chicos, vamos ahora a hablar de la configuración externa del cerebelo. Para eso, pues, vamos a utilizar una aplicación en 3D para poder explicar de manera sencilla cada una de las caras. Entonces, visto desde arriba, el cerebelo, como podemos observar, se asemeja mucho a un corazón de naipes franceses, en cuya porción central nosotros vamos a encontrar esta eminencia media conocida como el vermis, que lo recorre en sentido cefalocaudal y anteroposterior. Todo esto que se encuentra en la línea media corresponde al vermis, mientras que sus porciones laterales corresponden a los hemisferios cerebelosos, como podemos observar por acá. Si ustedes se dan cuenta, pues, chicos, la superficie del cerebelo es una superficie que está muy, pero muy plegada. Vemos que hay una serie de giros corticales, antiguamente denominados como folias cerebelosas, cada uno que van a estar separados por surcos muy profundos, de los cuales existen 4 que merecen importante mención. La primera es la fisura primaria, que es la que se encuentra aquí. Acá la estoy señalando. Esta es la fisura primaria. La fisura primaria se encuentra separando el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Luego nosotros encontramos una fisura horizontal o la gran fisura de Vic-Dacire. Esta fisura, ojo, solamente la podemos encontrar en la cara anterior del cerebelo. Es una fisura muy profunda, dispuesta de manera transversal a cada lado del lóbulo flóculo nodular. Aquí lo vemos, que está dividiendo al cerebelo de manera arbitraria en una porción superior y en una porción inferior. Si nos damos cuenta, pues, este surco o fisura horizontal se prolonga hacia la cara posterior del cerebelo para formar la fisura posterosuperior, que es la que estamos observando en este momento aquí. Esta es la fisura posterosuperior, que es la continuación de la fisura horizontal, presente en la cara anterior. ¿Sí? Esta fisura posterosuperior, pues, se encuentra separando la cara superior de la cara inferior del cerebelo, ya que, como veremos más adelante, el cerebelo, para la descripción de su configuración externa, presenta 3 caras. Una cara superior, que es la que estamos viendo aquí, una cara inferior, que es la que estamos viendo por acá, esta es la cara inferior, y una cara anterior, que solamente se puede observar si nosotros sacamos el tronco encefálico, ya que si nosotros lo ponemos, no observamos absolutamente nada. Y de hecho nos damos cuenta que la cara anterior del cerebelo contribuye a la formación del cuarto ventrículo. Aquí se encuentra, esta cavidad corresponde al cuarto ventrículo. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Vamos a sacar de nuevo el tronco encefálico, ahí lo hemos sacado, y continuamos con la descripción de sus fisuras. La última fisura del cerebelo corresponde a la fisura posterolateral, también denominada como fisura prenodular, que es una pequeña fisura que se encuentra separando el lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular, que corresponde, pues, a esta pequeña fisura de aquí. Esta fisura de aquí corresponde a la fisura posterolateral. Ahora bien, pues, chicos, como ya les había mencionado, desde el punto de vista netamente neuroanatómico, macroscópico, vamos a considerar en el cerebelo 3 caras. Una cara superior, que, como ya les había mencionado, va a estar en relación con el tentorio. Una cara inferior, que va a estar descansando sobre las fosas cerebelosas presentes en el hueso occipital. Y una cara anterior, que va a estar en relación con el tronco encefálico y unido a él gracias a los pedúnculos cerebelosos. A continuación, pues, vamos a hablar sobre cada una de ellas, empezando por la cara superior. Aquí la tenemos entonces, cara superior. La cara superior del cerebelo va a estar en relación con el tentorio y en toda la línea media, en cambio, va a estar en relación con el seno recto. Y aquí podemos observarlo. Este es el seno recto.
Sobre esta superficie, pues en la línea media, nosotros vamos a encontrar un abultamiento dispuesto de manera longitudinal, conocida como el vermis del cerebelo, que se extiende desde la escotadura cerebelosa anterior, que acá la estamos observando, justo por detrás de los colículos superiores, que acá no he puesto la imagen, pero bueno, acá se encuentran los colículos superiores, se extiende desde la escotadura cerebelosa anterior por detrás de los colículos inferiores, hasta la vallécula del cerebelo, también denominada como escotadura cerebelosa posterior, que acá la podemos observar. ¿Sí? Esta escotadura posterior del cerebelo, o vallécula cerebelosa, es la que se encuentra en relación con la os cerebelosa, o falx cerebelosa, ¿sí? Que recordemos que es uno de estos repliegues de la dura madre que se va a insertar en la cresta occipital interna y que va a estar separando ambos hemisferios cerebelosos. Un detalle muy importante es que a cada lado del vermis nosotros encontramos acá un surco. Vamos a cambiar de color para que se pueda observar. Aquí nosotros encontramos un surco a cada lado del vermis. Este surco se lo denomina, en la cara superior se lo denomina surco paravermiano y se forma gracias a la presencia de esta arteria que estamos observando aquí, que corresponde, acá también la podemos observar, pues que corresponde a la arteria cerebelosa superior, una de las ramas del tronco basilar. Y aquí viene un detalle muy importante, y es que algunos libros clásicos suelen dividir al vermis y a los hemisferios cerebelosos en pequeños lobulillos que van a estar separados por fisuras más o menos profundas. A pesar de que esto en realidad no tiene ninguna relevancia clínica y ninguna relevancia funcional, lo vamos a mencionar de manera rápida, ya que estamos hablando pues de anatomía. En el vermis, yendo de anterior a posterior, nosotros vamos a encontrar primero a la língula, justo por detrás de los colículos inferiores. Aquí está, la língula. Por detrás de la língula, nosotros encontramos al lobulillo central. Acá de letra B. Luego encontramos una porción abultada que va hacia arriba, como si nos dirigiéramos hacia la cumbre de una montaña. Tenemos al culmen. Una vez que llegamos al vértice del culmen, esa montaña se va para abajo. Y ese movimiento hacia abajo del vermis se lo conoce como el declive. Tenemos aquí el declive. Y finalmente el declive termina con el folium. ¿Sí? Aquí nosotros nos damos cuenta pues, de que la cara superior está separada de la cara inferior por esta pequeña fisura que ya habíamos hablado hace un momento, que corresponde a la fisura póstero-superior. La fisura póstero-superior es aquella que separa la cara superior de la cara inferior. Y ojo, no se confundan, porque esta fisura, en cambio, que estamos observando acá, conocida como la fisura primaria, es la que separa el lóbulo anterior de color rojo con el lóbulo posterior de color verde. ¿Sí? Esto a veces causa un poco de confusión porque hay algunos libros que estudian al cerebelo por sus caras, como yo lo he preferido porque es mucho más pedagógico, y hay otros libros que en cambio prefieren estudiarlo según sus lóbulos, que para mí es un poco más difícil. ¿Sí? Así que mucho ojo con ese detalle. Luego también los hemisferios cerebelosos también tienen sus lobulillos, que yendo de anterior a posterior encontramos primero al ala. Acá la estamos observando. El ala del lobulillo central. Algunos libros la denominan así, ¿no? Porque se encuentra por fuera del lobulillo central que está acá. Luego nos encontramos con el lobulillo cuadrangular. Aquí está. Por debajo del lobulillo cuadrangular tenemos al lobulillo simple. El lobulillo simple está separado del lobulillo cuadrangular por medio de la fisura primaria, como acá estamos observando. De hecho, también lo que separa el culmen del declive es la fisura primaria. ¿Sí? Aquí justamente se lo puedo observar. Y por último, pues tenemos al lobulillo semilunar superior. ¿Sí? Que está separado del lobulillo semilunar inferior por medio de esta fisura que corresponde a la fisura posterolateral. Y listo, chicos, hasta acá hemos descrito la cara superior del cerebelo. Pero les repito, esta división no tiene ninguna importancia clínico-fisiológica, simplemente es desde el punto de vista anatómico. Vamos ahora a describir pues la cara inferior. En la cara inferior del cerebelo nosotros también podemos observar acá en la línea media, tenemos al vermis. Solo que en este caso
el surco paravermiano que encontramos en la cara superior ahora se denomina surco paramediano, que es un surco mucho más pronunciado. De hecho, en la nomenclatura antigua, en la nomenclatura clásica, este surco paramediano se lo conoce como cisura medial del cerebelo o cisura vermohemisférica, ¿sí? Que separa pues al vermis del cerebelo del resto de los hemisferios cerebelosos. Un detalle muy importante es que a cada lado del vermis nosotros podemos encontrar dos formaciones prominentes. Aquí lo tenemos, que se los conocen como el lóbulo raquídeo en la nomenclatura antigua. En la nomenclatura actual se lo conoce como la amígdala cerebelosa o la tonsila del cerebelo. Y mucho ojo con lo que voy a mencionar ahora, ya que esta amígdala que acabo de señalar se sitúa directamente a cada lado del foramen magno, que bueno, se encuentra un poco más arriba, aquí he hecho mal la línea. La línea de puntos amarillos marca el foramen magno. ¿Y por qué es muy importante tener en cuenta esto? Porque en caso de que haya un aumento de la presión intracraneal, ya sea por ejemplo por un aumento de la secreción o una disminución del drenaje del líquido cerebroespinal, por la presencia de algún tumor, un meningioma, por presencia de algún hematoma, cualquier cosa que cause un efecto de masa dentro de la cavidad craneal, esta amígdala puede protruir por el foramen magno y tener consecuencias fatales como la muerte en sí. Así que mucho ojo con ese detalle. ¿Sí? Y estas son las dos cosas más importantes que encontramos en la cara inferior. La amígdala, el vermis y también estos surcos que acabo de mencionar, conocidos en este caso como surco paramediano. Al igual que en la cara superior, pues la cara inferior también va a estar dividida en lóbulos. Estos, yendo de posterior a anterior, ojo, de posterior a anterior, encontramos primero al túber, luego tenemos a la pirámide, luego tenemos a la úvula, y ojo con esto, porque muchos anatomistas comparan esta porción del cerebelo con aquella que encontramos a nivel de la orofaringe. Ya que si nos damos cuenta, tenemos una úvula central y unas amígdalas o tonsilas en las partes laterales. Muy similar a lo que sucede dentro de la cavidad bucal, que nosotros también en la cavidad bucal tenemos una úvula o la campanilla, y a cada lado de esa úvula tenemos a los pilares palatogloso y palatofaringio que se encuentran rodeando a las amígdalas palatinas, ¿sí? Muchos anatomistas comparan esa parte del cuerpo con esta que encontramos acá dentro del cerebelo. La úvula siempre se encuentra entre las amígdalas o tonsilas cerebelosas, ¿sí? Y por último tenemos al nódulo. Acá de letra H. El nódulo es muy importante y es muy fácil de reconocer porque el nódulo es aquella porción del vermis que protruye en el cuarto ventrículo, ¿sí? Es aquella porción del vermis que protruye en el cuarto ventrículo. Otro detalle muy importante es que a partir del nódulo se desprenden dos pequeñas laminillas de sustancia blanca que forman el velo medular inferior. Aquí no lo podemos observar. Me parece que tengo una imagen. Sí, tengo una imagen acá. Este es el nódulo. Vemos que se desprenden estas laminillas de sustancia blanca que corresponden al velo medular inferior, conocidos antiguamente como la válvula de Tarín. De igual manera, los hemisferios cerebelosos también van a estar formados por lobulillos. Tenemos un lobulillo semilunar inferior, que a veces lo suelen dividir en dos, ¿sí? Un lobulillo grácil separado aquí por un pequeño surco conocido como surco semiluno-gracilio, ¿sí? Luego tenemos por acá al lobulillo digástrico o biventral, como lo pueden ahí encontrar ustedes en la leyenda, biventral o digástrico porque tiene dos vientres. Y por último tenemos a la amígdala o a la tonsila y tenemos aquí al flóculo, junto con su nódulo, ¿no? Esto es lo que conforman el lóbulo flóculo nodular del cual hemos hablado hace un momento, y también recordando pues de que el lóbulo posterior se encuentra separado de este lóbulo flóculo nodular a través de una pequeña fisura conocida como la fisura prenodular o fisura posterolateral. Y listo, chicos, entonces hasta ahí nosotros tenemos a la cara inferior. Y vamos ahora con la cara anterior, la cara más oscura del cerebelo, la cara que no se puede observar a menos que lo separemos del tronco encefálico. Esta cara de acá pues se encuentra unida al tronco encefálico mediante unos pilares conocidos como los pedúnculos, ¿sí? Pero vamos a hablar más adelante de los pedúnculos. Primero hablemos de qué encontramos en esta cara anterior.
El primer detalle importante es que esta cara anterior contribuye a formar el cuarto ventrículo. Aquí podemos observar nosotros a la fosa romboidal, el suelo del cuarto ventrículo, y vemos que el cerebelo acá contribuye a la formación del techo del cuarto ventrículo, que eso ya lo hemos hablado en el vídeo de tronco encefálico. Otro detalle importante es que esta cara anterior va a estar dividida en una porción medial, esta es la porción medial, y en una porción lateral, ¿sí?, por la presencia de estos pedúnculos que vamos a hablar más adelante. Primero hablemos de la porción lateral, que es la más sencilla. Esta porción lateral va a estar en contacto con el peñasco del temporal, específicamente con la cara posterior, y en esta región es la que forma parte del denominado ángulo pontocerebeloso, donde se puede observar que emergen los nervios craneales 9, 10 y 11. Además, también sobre esta cara podemos observar que sobresale el flóculo, ¿sí?, ahí lo podemos observar, y lateral a él se encuentra la fisura horizontal que ya hemos descrito. Vamos ahora con su porción medial, que es la porción más importante. Esta porción medial podemos observar nosotros en toda la línea media el ala, el lóbuli, por acá tenemos al ala, el lóbulillo central, y también podemos observar al nódulo y a la úvula del vermis. Separando el vermis superior del vermis inferior, nosotros tenemos aquí este espacio, esta cavidad que corresponde al techo del cuarto ventrículo. Y a cada lado de este cuarto ventrículo vemos unos pilares conocidos como los pedúnculos cerebelosos. Existen en total 3 pedúnculos cerebelosos de cada lado, es decir, que son 6 pedúnculos cerebelosos en total. El primero es el pedúnculo cerebeloso superior, que aquí lo estoy señalando. Y acá también lo estoy señalando. El más grande de ellos es el pedúnculo cerebeloso medio, que es el que está aquí. Pero bueno, el pedúnculo cerebeloso superior une el cerebelo con el mesencéfalo, es decir, con los pedúnculos cerebrales. Este de acá va a transportar en su interior múltiples aferencias, como por ejemplo el tracto espinocerebeloso anterior, el tracto trigémino cerebeloso, el tracto tectocerebeloso, y también eferencias como el tracto dentotalámico, el tracto dentorubral y el tracto dentoreticular, y también el tracto globoemboliforme rubral. Son múltiples tractos de los cuales vamos a hablar cuando estemos topando el tema de configuración interna del cerebelo. Luego tenemos por acá nosotros un pedúnculo cerebeloso medio que evidentemente está uniendo el cerebelo con el puente, ¿sí? Este pedúnculo cerebeloso medio transporta en su interior únicamente aferencias, como lo son el tracto córtico-pontocerebeloso. El nombre mismo nos indica, corteza, puente y cerebelo, córtico-pontocerebeloso. Y por último, tenemos al pedúnculo cerebeloso inferior, que une en cambio el cerebelo con la médula oblongada. Aquí nosotros en este corte podemos observar, este es el pequeño pedúnculo cerebeloso inferior, que va a estar formado por 2 porciones. La primera que corresponde al cuerpo restiforme y el otro que corresponde al cuerpo yuxtarrestiforme. El cuerpo restiforme va a transportar en su interior aferencias como el tracto espinocerebeloso posterior, el tracto cuneo-cerebeloso, el tracto olivo-cerebeloso, el tracto retículo-cerebeloso y trigémino-cerebeloso. Mientras que el cuerpo yuxtarrestiforme, que va a estar situado medialmente, este es el cuerpo yuxtarrestiforme y este es el cuerpo restiforme. Este cuerpo yuxtarrestiforme va a recibir aferencias del tracto vestíbulo-espinal y además envía eferencias como el del tracto fastigio-vestibular y fastigio-reticular. Este, chicos, es un concepto que vamos a entender mucho mejor cuando estemos hablando configuración interna del cerebelo. Y bueno, hasta aquí nos quedamos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, la pueden poner abajo. Sin más que decir entonces, me despido. Adiós.